¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Bueno, tenemos que leer en Efesios capítulo 4, versículo 30. El apóstol Pablo escribe acá a los Efesios y él dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, entonces primero tenemos que decir que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona en la Trinidad que habita en el creyente, en aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su confianza en Jesús como un Salvador suficiente, único y suficiente, y Señor de su vida. Ahora el Espíritu Santo vino a morar. Ahora el creyente es su habitación, es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada uno de aquellos de los redimidos de Cristo, aquellos que Cristo redimió. Entonces ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y digo que es una persona porque Pablo dice: no contristéis al Espíritu. Habla de una persona, no es una fuerza activa como creen los testigos de Jehová, por ejemplo, porque una fuerza activa no se le puede entristecer. Pero acá dice que Pablo dice: no lo pongan triste, no contristen al Espíritu Santo. Nos habla de una persona. También Hechos 5, por ejemplo, nos habla de que dice que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Pedro les dice por qué le mintieron al Espíritu Santo, ¿no? Habla de que el Espíritu Santo es una persona, no se le puede mentir a una fuerza activa. También vemos que se le puede resistir al Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo es que enseña, ¿no? Nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad. Por eso va a decir en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo, que el hombre natural no puede entender, para él son locura las cosas espirituales para el hombre natural. El hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, no puede comprender las cosas espirituales de la Biblia, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando uno recibe a Cristo como un Salvador, es el Espíritu Santo que viene a morar inmediatamente en nosotros, que nos enseña todas las cosas. Si no, no podríamos nosotros aprender nada, saber nada, ¿no? El Espíritu Santo que hace la obra de la regeneración en nosotros, cuando ponemos la fe en Jesucristo, y ahí es cuando el Espíritu Santo es el que nos abre los ojos para comprender las verdades que hay en la Biblia, ¿no? Las preciosas verdades que hay en la Biblia. Pero si no, no podríamos entenderlo, ¿no? El hombre natural no los puede entender. Entonces, ese es el Espíritu Santo, es una persona, la que mora ahora en nosotros, y va a decir que no contrista. ¿Y qué es lo que contrista al Espíritu Santo entonces? Bueno, es el pecado y la indiferencia. La indiferencia, cuando nosotros somos indiferentes a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere hablar constantemente, Él nos quiere ir mostrando y comunicando todas las preciosas verdades que hay en la palabra de Dios. Pero si nosotros pasamos tiempo ocupados con otras cosas y no leemos la Biblia, no podemos escuchar su voz. Él nos quiere enseñar y revelar las grandes cosas que hay las grandes verdades que hay en la palabra. Pero si nosotros estamos así realmente ocupados, es como si tenemos un hijo chiquito, ¿no? Y el nene al final del día me viene a contar todas las cosas que hizo, que para él son importantísimas, ¿no? Viene con alegría para contarme todo lo que él hizo, y yo le digo: no, hijo, hoy no, estoy ocupado, estoy cansado, tengo sueño, y como que le soy indiferente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese hijo? Se va a poner triste, ¿no? Es para que entendamos un poquito para que entendamos lo que le sucede al Espíritu Santo cuando nosotros, como hijos de Dios, ahora no estamos tan interesados en la palabra de Dios. Hemos dejado de enriquecernos en la palabra de Dios, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Se hacía por muchas cosas que el mundo nos atrae y nos distrae, ¿no? Entonces empezamos a ser indiferentes a la voz del Espíritu Santo que nos quiere comunicar todas las preciosas verdades que hay en su palabra, pero estamos ocupados, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se entristece, porque no estamos realmente escuchando su voz, ¿no? Que no sea tu caso. Y también, bueno, obviamente el pecado que cuando andamos en las obras de la carne, cuando andamos realmente carnalmente, entonces el Espíritu Santo se entristece. Por eso va a decir la lista acá en Efesios, va a decir antes y después del versículo 30. Por ejemplo, después dice en el versículo 31 y 32:
Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, viene hablando de todas estas cosas que son obras de la carne que entristecen al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, quítese de vosotros todas estas cosas. La amargura, el enojo, todas obras de la carne, ¿no? La malicia, la gritería, la maledicencia. Antes sed benignos unos con otros y perdónense unos con otros como Cristo ya nos perdonó a nosotros. Y va a seguir diciendo que antes también dice que no haya palabra corrompida que salga de vuestra boca, sino que la palabra que salga de vuestra boca sea para edificación, ¿no? Y así vemos todo lo que Pablo viene diciendo en este capítulo 4 y el capítulo 5, cosas que realmente pueden entristecer al Espíritu Santo, ¿no? Obras de la carne que tenemos que nosotros quitar de nuestra vida para que el Espíritu Santo realmente pueda obrar con poder en nuestra vida cristiana, ¿no? Pero cuando nosotros somos indiferentes a su voz o cuando andamos en las obras de la carne, claro que el Espíritu Santo se va a entristecer, ¿no? Pero dice que el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Él dice que fuimos sellados, ya fuimos sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención? Es el día que Cristo vuelva a buscar a la iglesia, venga a buscarnos y dice que Él va a redimir nuestro cuerpo. Este cuerpo que se corrompe va a ser transformado, ¿no? Ese es el día de la redención, cuando nuestro cuerpo sea redimido, quiere decir transformado a un cuerpo semejante al de Cristo. Eso lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Donde esperamos al Salvador, el cual Él va a transformar este cuerpo de humillación, este cuerpo que se corrompe, en un cuerpo semejante a la gloria de Cristo, ¿no? Entonces cuando Él venga, Él va a redimir nuestro cuerpo, y la garantía de que eso va a suceder es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo que está en nosotros. La morada, que el Espíritu Santo mora en nosotros es la garantía de que eso va a suceder cuando Él venga, ¿no? Dice, por ejemplo, en Efesios también, capítulo 1, versículo 13, dice que en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Vemos acá entonces que todo aquel que primero oyó, dice, el que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras quiere decir, es el anticipo. Dios se anticipó es un anticipo, antes de darnos la herencia que ya es nuestra, la herencia que tenemos en los cielos, Él nos dio un anticipo, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Es como si, Dios nos dice, bueno, yo te doy, vos ya sos heredero, sí, y yo para que vos, yo te voy a dar un anticipo. Es las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo morando en vos. Qué maravilla no saber esto. Fíjense en cuál es esta herencia. Bueno, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Ya está reservada esta herencia que es incorruptible, incontaminada, dice inmarcesible, ya está reservada en los cielos, ya está guardada para nosotros, para los que son de Cristo, para aquellos que ahora fueron sellados con el Espíritu Santo. Y dice que entonces Efesios 1:13 dice que Dios nos dio el anticipo, que es esa herencia, es el Espíritu Santo morando en nosotros, que es el anticipo de toda la herencia que vamos a tener. Después dice que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención. Entonces Él nos dio el Espíritu Santo, que es el anticipo, hasta el día de la redención de nuestros cuerpos, cuando Cristo vuelva a buscarnos. Qué maravilla no saber esto. Por eso es que alguien a veces te pregunta y dice, no, pero
o se discute, ¿puede ser poseído un cristiano? Claro que no. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Cómo un demonio va a habitar a donde habita Dios, el Espíritu Santo? Somos posesión del Espíritu Santo. Él habita, somos su habitación. O sea, el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿no? Que somos el templo del Espíritu Santo. Ya no puede habitar los demonios y el diablo. Jamás. Sí podemos ser influenciados, podemos recibir ataques de afuera del enemigo, pero no de adentro, sino que de afuera sí somos atacados por el maligno, muchas veces obviamente, pero Él no puede poseernos, porque ya le pertenecemos al Espíritu Santo y el Señor mismo los compró. Él es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él pagó un precio muy alto. Ya le pertenecemos a Él, ya no nos redimió, nos compró con su sangre y ya no le pertenecemos más a nadie. Somos sus esclavos, dice la Biblia. Sus siervos, esclavos, que es lo mismo, ¿no? Entonces ya no podemos ser poseídos, ¿no? Pero algunos dirán, "Ay, pero ¿qué pasa? Pero si los que creen que el Espíritu Santo se va, viene y se va". Bueno, eso no es lo que sucede en esta dispensación de la gracia o de la iglesia o la dispensación del Espíritu Santo, como me gusta más decir, sino que en esta dispensación no se va el Espíritu Santo. Sucedía en la ley. Vemos el Salmo 51 que David había pecado contra Dios y él dice, no quites tu espíritu dentro de mí. Claro, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la ley, venía por una determinada misión o tarea que Dios les encomendaba, les daba el Espíritu Santo, claro que era el poder que necesitaban, pero el Espíritu Santo venía, iba y se iba, o sea, venía en ellos y se volvía a ir, porque el Espíritu Santo todavía no había venido a morar en ellos. No moraba en ellos, venía sobre ellos, no moraba en ellos. Y eso lo comprobamos con San Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense, ¿no? Entonces vemos que claramente que Jesús dice que los que creían en él iban a recibir el Espíritu Santo. Y dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento sí venía sobre ellos, pero no hacía morada en los cristianos todavía, ¿no? Por eso dice Jesús, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado, no había sido ascendido a los cielos. Cuando Jesús, después de los 40 días de haber resucitado, tuvo 40 días con sus seguidores, con grandes pruebas indubitables, dice Hechos 1, y luego Él se va, y en el día 50, que es el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a morar en los que creían en Jesucristo. Él viene a morar, como nunca había sucedido antes, ¿no? Entonces, no podemos decir que el Espíritu se va y sacar interpretar un versículo de la ley, del Antiguo Testamento, del Salmo 51, ¿no? Porque eso era antes. Ahora no, Jesús dice que ahora el Espíritu mora en nosotros, y cuando antes nunca había morado el Espíritu Santo en los creyentes, sino que venía sobre ellos. Y el Espíritu Santo ahora viene a morar y está con nosotros para siempre, lo dice también Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús dice que iba a estar con nosotros para siempre. No es un tiempo nomás, que iba a venir y se iba a ir, sino que iba a estar con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No nos dejaré huérfanos. Bueno, acá tal, una vez dijo, los católicos, por ejemplo, el Papa dijo una vez, Francisco dijo que los evangélicos somos, como es, huérfanos porque no tenemos a María como madre. Cuando Jesús dice que nosotros no somos huérfanos, dice, no nos dejaré huérfanos. Él se tenía que ir, pero ¿quién nos dejó? El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto en el griego, que es el todo suficiente. Es el que es aquel que nos guía toda la verdad, nos enseña toda la verdad. Es aquel que
que también nos enseña a orar, según Romanos 8. No, el Espíritu Santo es todo suficiente para nosotros. El Señor nos dejó el Espíritu Santo, dice, no los dejaré huérfanos. Y Él dice que mora en vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, como dije antes, el hombre natural no lo puede recibir hasta que no tenga a Cristo, ¿no? Como Salvador. No lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En algo futuro, estará en vosotros. Todavía no había venido el Espíritu Santo cuando Jesús dice esto. Él dice, estará en vosotros. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, después de los 50 días de Cristo haber muerto, viene el Espíritu Santo a morar en los creyentes, ¿no? Maravillosa noticia, ¿no? Entonces Él nos ha dado el Paracleto, el todo suficiente. Ya no somos huérfanos, Entonces, esto es maravilloso. Sabemos de que, como dice Efesios, también como les dije, capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Es la exhortación, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando nosotros andamos según la carne, no andamos según el Espíritu. Cuando estamos realmente también siendo indiferentes a la voz del Espíritu Santo que constantemente quiere hablarnos, pero estamos ocupados con tantas cosas que ya no escuchamos su voz, ya no estudiamos su palabra, no escudriñamos su palabra. Y el Espíritu Santo nos quiere revelar y seguir mostrando las preciosas verdades que hay en su palabra, y nosotros estamos distraídos. Que seamos realmente, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si has gustado la benignidad del Señor, has experimentado el amor de Dios, cuando creíste en Jesucristo, que Él murió por vos en tu lugar, siendo Él el sustituto y un Salvador perfecto, único y suficiente, cuando creíste en el amor que Dios derramó y mostró hacia vos, creíste en su benignidad, ¿no? Si es que habéis gustado su benignidad, ¿cómo no vas ahora a anhelar, desear como un bebé recién nacido que desea la leche materna? ¿Cómo no vamos a desear ahora enriquecernos cada día, ¿no? Y alimentarnos cada día con la preciosa palabra de Dios, con las preciosas verdades que hay en la palabra de Dios? Y que esas también nos van a realmente, cuando nosotros nos enriquecemos y nos alimentamos de la palabra de Dios cada día, eso nos va a alejar cada vez más del pecado. Y si has pecado, realmente, bueno, es el mismo Espíritu Santo que mora en vos, es el que te va a redarguir del pecado, te va a mostrar que estás mal, que estás sucio, que has pecado, has ofendido a Dios. Es el mismo Espíritu Santo que mora en vos, que es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en vos, el que te va a redarguir de pecado, mostrarle que estás mal, que estás contristando al Espíritu Santo, y te vas a arrepentir, vas a confesar tu pecado, y vas a realmente, tu comunión va a ser restaurada nuevamente. Así que espero bueno, que si realmente te llegó este mensaje, puedas realmente eh, eh, compartirlo con más gente, con más personas, para que la palabra de Dios siga corriendo, ¿no? Y muchos puedan llegar al conocimiento, la verdad.